Así que le invito por favor, si es tan amable, que vayamos a Mateo capítulo 28, en donde en esta mañana tendremos la exposición de la palabra de nuestro Dios. Vamos a leer del versículo 16 al 20 y realmente, aunque usted no crea, los pasajes más conocidos posiblemente son los más difíciles de predicar, porque uno mismo, ¿verdad?, cree que ya se ha predicado tantas veces, ya los hermanos lo conocen en totalidad, uno mismo piensa que ya entiende lo que el pasaje dice, pero eso es, hermanos, lo grandioso de la palabra de Dios, siempre tiene algo que enseñarnos, siempre, y lo podemos leer y leer y leer, y el Señor y el Espíritu Santo nos iluminarán para poder conocer más acerca de Dios y su voluntad. Así que no pensemos, hermanos, que a lo mejor, ese pasaje pues ya me lo sé de memoria, ya lo hemos conocido. El Señor nos puede hablar, hermanos, cada vez que estos mensajes sean predicados. Hay testimonios de iglesias que viviendo en oposición, ¿verdad?, hace algunos 50, 60 años, en Europa del Este, con una sola página de la Biblia sobrevivían años, ¿verdad? Y sobre esa sola página se predicaba cada domingo en la iglesia. Y eran las iglesias más fortalecidas, creo yo, ¿verdad? Imagínese vivir bajo persecución, ir a una congregación donde sabes que se va a leer la misma hoja de la palabra de Dios, pero con gozo sabiendo que es Dios mismo el que estará hablando a través de su palabra. Así que vamos a estudiar y leer este pasaje, hermanos, para comenzar con el primer tema que se ha preparado para esta serie de lecciones acerca de la visión que la iglesia debe tener misionera. La base de la obra misionera está en Mateo capítulo 28, del 18 al 20, pero vamos a leer, hermanos, desde el versículo 16, por favor. Permítame leerlo, sígame con su vista si es tan amable. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hagamos una oración, hermanos, por favor. Alabamos tu nombre, Padre bendito, en esta mañana. Queremos entregar completamente nuestras vidas a ti en este momento. Queremos suplicar, Señor, que tú guíes nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras intenciones, y que estemos totalmente con la vista puesta en ti, Señor, y pensando solamente en lo que tu palabra, Señor, nos va a edificar el día de hoy. Queremos darte la gloria, Padre, porque en tu misericordia y en tu gracia tenemos esta oportunidad tan maravillosa, Señor, de estar aquí reunidos. Con tanta libertad y con tanta comodidad, Señor. Aún con tanta gente que compartimos el mismo sentir y que debemos de venir bajo el mismo propósito y objetivo, Señor, que es pensar en glorificarte solamente. Lo hacemos a través de la alabanza, de la oración, Señor. Pero sin duda tú estableciste este día para que tu nombre sea predicado y para que escuchemos, Señor, de ti, de tu grandeza, de tu poder, de tu santidad, de tu bondad, de tu misericordia, Señor. Ayúdanos a gozarnos, Señor, por estar aquí. Que más que una carga, Señor, esto sea realmente un bálsamo para el corazón de cada uno. Que realmente valoremos que tú has querido revelar tu palabra y que la podemos estudiar hoy, Señor. Y que tú has querido mostrarnos lo que debemos hacer para poder, Señor, seguir tu voluntad de ir bajo la premisa de tu gloria, Señor. Controla este tiempo, Señor, es todo tuyo. No queremos robarte nada de la gloria que solamente te pertenece a ti, Señor.
Te lo pedimos y suplicamos todo en Cristo Jesús. Amén. Todos sabemos que este pasaje es conocido, ¿verdad?, por las edades como la Gran Comisión. Esto significa que los que pusieron, ¿verdad?, ese título en las Biblias, en la mayoría de las Biblias, entendieron que realmente la tarea más importante que la iglesia tiene es esta orden que da Jesucristo antes de ser ascendido a los cielos y de estar o dejar de estar, ¿verdad?, presencialmente, físicamente con los discípulos, y dar su última orden, que sería la base para que la obra que Cristo mismo había empezado desde que comenzó su ministerio no terminara, y se cumplieran las promesas que el Señor tenía de la redención de la humanidad a través de un grupo nuevo que estaba saliendo, emergiendo en ese momento que conocemos después como la iglesia. Sin embargo, hermanos, creo que para poder entender la Gran Comisión, es sin duda necesario saber y conocer las intenciones y el plan que Dios ha querido revelar y ha mostrado desde el inicio de los tiempos. Las misiones como tal, o la Gran Comisión como tal, realmente no es un tema exclusivo del Nuevo Testamento ni del final de los Evangelios o al inicio del libro de los Hechos. Si somos realmente sinceros, nos daremos cuenta que desde la caída del hombre en Génesis capítulo 3, comenzó el plan mundial de misiones. Y lo interesante de todo esto es que Dios mismo fue el que lo empezó. Cuando el hombre pecó en el huerto de Getsemaní, Dios no pensó en condenar, Dios pensó en redimir a la humanidad. Y en ese momento inicia y se pone por obra lo que hoy conocemos como misiones o la Gran Comisión. A través de los años, la Biblia nos enseña, hermanos, que Dios poco a poco ha ido mostrando cómo quiere que sea ese plan de redención y salvación para el hombre. Él primero escogió a una persona para dar más detalles de esta redención, que fue un hombre llamado Abraham. Y después escogió una nación que fue Israel, y cuando se creía que Dios se había olvidado de toda la gente y de aquella promesa que había hecho en Génesis 3, que una persona a través de una mujer redimiría a la salvación de su pecado, fue que Dios mostró que a través de Jesucristo y después de la iglesia seguiría con su plan de salvación a la humanidad. Así que cuando leemos, hermanos, Mateo capítulo 28, 18 al 20, no estamos leyendo algo que comienza en ese momento, es la continuación de algo que había empezado aproximadamente unos 5,000 años atrás, a cuando Cristo da esta orden. La salvación, hermanos, tiene el mismo fin que todo lo que Dios hace, y tenemos que saber que es la gloria a su santo y bendito nombre. Cuando alguien conoce de Cristo, es una persona más que glorificará al Señor con su vida y su testimonio, y entonces se seguirá cumpliendo los propósitos eternos de Dios. ¿Y sabe qué? Nadie puede frustrar esto. Una de las perfecciones que veíamos de Dios es la beatitud, no sé si lo recuerda. Esto quiere decir que nada de lo que Dios haga o piense puede ser frustrado, ya que Él es perfecto y sin error. Por eso Dios es el ser más completo y el ser más satisfecho del universo. Nada puede ir en contra de lo que Dios mismo desea y quiere. Dentro de su beatitud, hermanos, está lo que conocemos como la Gran Comisión. Un plan que Dios hizo y nada lo puede frustrar. Nada. Comienzo de esta manera, hermanos, porque realmente cuando nos vamos un poco a los números, que son muy fríos, las estadísticas, que son como témpanos de hielo a veces, verlas y leerlas, no indican la totalidad de la verdad, pero sí gran parte de ella. Las estadísticas dicen que realmente la Gran Comisión debería de llamarse la Gran Omisión. Porque de 100 personas que profesan ser cristianas, realmente solo 4 constantemente cumplen con lo que conocemos como la Gran Comisión.
Pero el punto de la enseñanza en esta mañana no es venir a poner una carga pesada en su hombro y en su espalda, y a venir a decir todas las deficiencias que tenemos en cuanto a lo que es el evangelismo personal y en cuanto a lo que es llevar las buenas nuevas de salvación a los demás. Porque a veces la gran comisión la vemos como aquel mandato imposible de poder alcanzar, que constantemente nos están regañando porque no lo hacemos y tenemos una carga que sabemos que debemos llevarlo a cabo, pero tengo vergüenza, no tengo conocimiento, y hay muchos factores que nos pueden impedir hacerlo. Al final de cuentas, sí sigue siendo desobediencia, pero creo que si lo vemos de la perspectiva de Dios, hermanos, podemos estar mucho más animados a saber cómo comienza realmente la obra misionera y cómo comienza lo que es la gran comisión. Sería totalmente incongruente que alguien que se dice ser misionero nunca cumpliera primero de una manera local la gran comisión, para después ir de una manera más amplia. Por eso es tan importante, hermanos, este tema. Dios hizo la gran comisión para su gloria y nadie puede detener eso. Jesús, en este pasaje que estamos leyendo, solo les compartió a los discípulos y a la iglesia el plan que ya se estaba llevando a cabo, solo que ahora compartió nuevos detalles, porque mi pregunta es, cuando Cristo, hermanos, da la gran comisión, ¿hasta ese momento no había gente salva? Claro que sí. En todo el Antiguo Testamento vemos testimonios de personas que creyeron en que el Salvador vendría y sería el que lo redimiría de su pecado. Así que la gran comisión ya estaba llevándose a cabo. Jesucristo solamente ahora vino a mostrar realmente cómo la iglesia debía de llevarla a cabo. Ahora Jesucristo compartió nuevos detalles sin que eso eliminara la esencia del mensaje. Hermanos, le vuelvo a repetir, y es algo que quiero que quede grabado en nuestra mente y corazón en esta mañana: la gran comisión es de Dios. Él la comenzó, Él la va a ejecutar, y aunque Él ha decidido que seamos instrumentos para esta obra, el autor intelectual y material de la gran comisión y de la salvación de la humanidad es nuestro bendito Dios, y nada puede frustrar su plan. Él quiso usarnos a nosotros, y mire qué bendición lo que le voy a decir a continuación, sin que de eso dependan los resultados. Hoy me gustaría, hermanos, que viéramos esta obra de misiones y de la gran comisión no bajo un rudo mandato al cual a veces vemos como frustración porque no podemos cumplirlo, ni como una carga para nuestras vidas por no llevar a cabo esta obra que constantemente se nos repite que tenemos que hacerla. Que sí tenemos que tenerla, obviamente, y que debemos de buscar la manera de llevarla a cabo, pero la gran comisión, hermanos, es como un enfermo que necesita ser operado de urgencia. Hay un cirujano que es Dios, que sabrá qué hacer en la intervención, en la operación, que sabe cuál es la solución al problema de la persona que está urgentemente a punto de ser operada. Y mire, nosotros somos simplemente el bisturí. Una herramienta necesaria, pero solo útil en las manos del cirujano. Así es como tenemos que ver, hermanos, esta obra, y no pensar que depende de nosotros. Es la obra de Dios, y nosotros estamos siendo bendecidos al que Dios nos llegue a invitar a participar de la obra que Él desde hace ya miles de años, hermanos, está ejecutando. Realmente somos unos afortunados, hermanos. La gran comisión, en este pasaje, vamos a ver cómo tiene 4 absolutos, que lo hace una obra tan grande y que nos debe de animar a llevarla a cabo como herramientas de Dios, no como los responsables de que la gente se salve. Porque esa carga es la que nos complica tanto para llevar, hermanos, la obra de la gran comisión. En este pasaje vamos a ver esos 4 absolutos que dependen de Dios y que nadie los puede frustrar, y que eso nos animará, hermanos, a participar, no a llevar sobre mi hombro, sino a participar de la obra misionera con la tranquilidad de que el Señor es el que la ha empezado y que Él la concluirá con éxito, porque el Señor no puede ser jamás frustrado. Mire cómo decía el versículo 18.
Y Jesús se acercó y les habló diciendo, aquí está el primer absoluto: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Lo primero que tenemos que entender es que el que pone por obra la gran comisión tiene toda la autoridad para poderla llevar a cabo. Dios se la ha conferido, se la ha regalado, se la ha dado para que Él tenga la autoridad de llevar a cabo el plan de la salvación para las personas. Jesús dice, toda, ¿qué hermanos? Potestad o toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Y la primera pregunta que normalmente puede surgir de leer este pasaje es, si Jesús es Dios, ¿por qué necesita la autoridad de Dios para llevar a cabo este mensaje o este plan? Una verdad cardinal que veíamos la semana pasada en formación bíblica, a la que no podemos hacer caso omiso, es que Jesús es Dios. Esta es la verdad central de todo el Evangelio y de toda la gran comisión y de todas las misiones. Porque sin esta declaración vital, nada de la obra de Jesús, hermanos, tiene sentido alguno. Uno de los pasajes más claros que habla acerca de esto es Juan capítulo 1, versículo 1. Este pasaje nos habla de una perfección de Dios. En el principio era el Verbo. El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este pasaje nos dice que aquel Verbo que después se hizo carne era Dios mismo y que estaba en la eternidad con Dios. Hablando de la deidad de Dios, de Jesucristo mismo, la eternidad de que Jesús siempre ha existido, por eso es Dios mismo. Entonces eso lo entendemos y lo conocemos por una serie inmensa de pasajes que vienen en la palabra de Dios, y la pregunta es, si Jesús es Dios, ¿por qué tuvo que ser conferido con autoridad para poder llevar a cabo el plan de la salvación? Este pasaje dice que Él tiene potestad dada en el cielo, porque es Dios, pero también tiene la potestad en la tierra. Y aquí es donde viene lo interesante. Hermanos, para tener la autoridad de salvar a los seres humanos, Dios exigía un pago por el pecado. Así que Jesucristo no llegó a la tierra y arrebató algo. Y dijo, yo porque quiero y porque puedo voy a ser el Salvador. Él se ganó la autoridad de ser el Salvador de los hombres, hermanos, no solamente en pensamiento y en intención, sino con la acción más grande que la humanidad jamás ha visto, que es que un hombre sea clavado en la cruz para morir por todos los pecadores y que así podamos obtener eterna salvación. A Jesucristo no se le regaló nada, a Jesucristo no se le hizo ningún descuento, a Jesucristo no se le facilitaron las cosas. Él con su sacrificio se ganó la autoridad de ser el Salvador de los hombres. Una obra que solamente el Santo Hijo de Dios podía hacer. Pero lo más interesante de todo esto es que al resucitar de la muerte, hermanos, se ganó la autoridad de salvar porque es Dios y porque Él pagó el precio de la salvación con su sacrificio y porque Él ha vencido la muerte. Dígame, ¿quién más puede hacer, hermanos, eso? ¿Quién más puede pararse frente a la humanidad y decir que ha hecho una obra tal? Que tenga autoridad divina porque es Dios, pero desciende, se hace hombre y se gana la autoridad de salvar a la humanidad porque con su sacrificio muere por los pecadores. Así que no fue una autoridad ni una potestad regalada, se la ganó, hermanos, con su obra. Y el asunto es que hoy, al día de hoy, hay un verdadero hombre que está sentado a la diestra del Padre que puede restablecer la relación del hombre con Dios con su sacrificio. Si Jesús tiene ahora, hermanos, la autoridad de salvar, la pregunta es, ¿habrá algo acaso que pueda frustrar lo que Él desea y quiere? ¿Habrá algo más fuerte que el omnipotente, hermanos, que pueda hacer a un lado el plan de la salvación?
¿habrá algo o alguien con más autoridad o más grandeza que Jesús? La respuesta es no. Así que déjenme decirle algo, hermanos. Con este primer absoluto, toda la autoridad de Jesús, cuando usted y yo decidimos seguir en la obra de misiones o la obra de la Gran Comisión, estamos en el proyecto más grande de la humanidad, donde el éxito es seguro. Y más adelante veremos por qué. Con esta garantía, no deberíamos de dudar de ir, hermanos, y hacer discípulos con la gente que nos rodea. Porque la gente se podría preguntar, ¿con qué autoridad vienes a decirme que necesito a Cristo? Con la autoridad que Cristo se ganó en la cruz por morir por tus pecados. Nadie, hermanos, puede ofrecer algo tan grande como la obra de Cristo. Por eso Él comienza de esta manera. Si Jesús no hubiera mencionado estas primeras palabras, se podría poner en tela de juicio y de duda muchas cosas, pero Él dice, nadie tiene más autoridad que yo, porque soy Dios y porque soy el Salvador. Por tanto, una vez que les he dado razones para seguirme y para obedecerme, porque soy Dios y aparte he ganado tu alma en la cruz, y una vez que entiendes que yo soy tu Señor y que me debes de seguir, y como cantábamos ahorita, el capitán al frente va, y que vamos detrás de Él sabiendo que es invicto, sabiendo que nada puede frustrar sus planes, lo que Él diga entonces tiene mucho sentido, y sabremos que siempre estaremos del lado de la victoria y del lado donde todo va a salir bien. Y por eso viene la siguiente parte, y posiblemente esta es la más complicada en todo lo que estaremos estudiando. Hermanos, la Gran Comisión está basada en Dios y la iglesia está edificada en Cristo. ¿Qué puede derrotar eso? ¿Se ha puesto a pensar eso? ¿Qué puede derrotar, hermanos, la autoridad de Dios y aparte a la iglesia? No existen mejores garantías, hermanos. El rescate de los perdidos es la misión de Dios, no de la iglesia. El trabajo de la iglesia, como veremos ahorita, es hacer discípulos. Dios hace el milagro de la salvación, nosotros el trabajo del discipulado. Y es por eso que la siguiente parte es posiblemente la más complicada, porque a veces no hemos entendido que la obra no depende de mí. No podemos rebajar la Gran Comisión, hermanos, a una dependencia humana, porque el resultado todos sabemos cuál será: fracaso. ¿O qué hombre puede pararse y decir, Señor, yo te seguiré siempre sin equivocarme ninguna vez? Nadie. Pero Jesucristo sí lo puede hacer. Y decirle a Dios, yo voy a hacer la obra y no me voy a equivocar ni una sola vez, porque Él es Dios mismo. Versículo 19. Aquí está lo que se conoce como la Gran Comisión. Por tanto, o sea, entendiendo quién soy y la autoridad que tengo y me he ganado, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El segundo absoluto, hermanos, acerca de esta grande obra es entender todo el proceso de la Gran Comisión, o toda la orden de la Gran Comisión. Para poder ver el verdadero éxito, tenemos que conocer el verdadero propósito. ¿Y cuál es la manera en la que Jesús nos llevará a una efectividad total en su obra que no puede ser frustrada? Es entender cuál es el punto de la Gran Comisión. Si nosotros pensamos, hermanos, que la Gran Comisión es que de mí depende que la gente se salve, entonces tendremos ¿cuánta efectividad? Entonces no tiene nada de sentido lo que le estoy diciendo previamente. Me estaría contradiciendo a mí mismo. Pero ahí está el punto, y esa es la grandeza de esta ordenanza. La Gran Comisión no es salvar a las personas, porque eso no depende de mí. Esa es la obra de Jesucristo que ya hizo en la cruz. Mi trabajo es ir, predicar, bautizar, enseñar y hacer discípulos. Quítese la carga, hermano, de la espalda. Y aquella persona por la que usted posiblemente tiene una carga y que dice, no, pues es que no ha creído y no se ha convertido y no ha aceptado a Cristo y ¿qué estoy haciendo mal? Nuestra obra no es salvar, no podemos hacer eso, hermanos, no depende de mí.
Mi obra es cumplir el proceso que Dios me está ordenando en este pasaje. La obra de misiones o la gran comisión no es solamente hacer convertidos. De aquí empieza, hermanos, el error para este proyecto, porque es algo que no podemos hacer. La conversión y la salvación es toda la obra de Dios. ¿Quién ideó el plan de salvación? Fue Dios. ¿Quién ejecutó el plan? Jesucristo. ¿Y quién lo aplica al corazón de las personas? ¿Quién dice en la Biblia que es el que convence de pecado, de justicia y de juicio, hermanos? Pero ¿sabe cómo será esa conversión? Cuando alguien va y presenta el Evangelio. Y ahí es donde entra nuestra parte. Si la salvación dependiera del hombre, yo estoy seguro que ningún misionero se atrevería a salir de su país. Esa es la obra de Dios. Debido a esto, es que la Gran Comisión tiene un proceso muy claro que obviamente incluye salvación, y ahorita lo vamos a ver, pero no es lo que se nos ha ordenado. Para que esta comisión sea efectiva hay que obedecer toda la comisión, no solamente una parte. Y mira, hermano, en este versículo 19 hay un solo imperativo, o sea, una sola orden, cuando lo leemos en el original. El imperativo no es ir, el imperativo no es bautizar, ni enseñar. El único imperativo que aparece es hacer discípulos. ¿Qué significa esto? Que Dios ha dado una orden y que este pasaje que estamos estudiando, lo único que realmente Jesús nos insta a hacer con tanta fuerza es ir y hacer discípulos. A grosso modo, porque ahorita lo vamos a deshebrar un poco. La gran comisión es hacer discípulos, pero el Señor también dejó en claro la manera, la metodología que se explica en este pasaje, y hay 3 pasos a seguir para poder llegar a ser discípulos. El primero es ir. Ahora, ir no habla o no implica que tienes que salir siempre de tu país y de tu estado para irte a otro lado. Realmente el punto de ir no es el hecho de que te vayas, sino a qué estás yendo. Ir, ¿para qué, hermanos? Para predicarle el Evangelio a las personas que pretendes que sean un discípulo. Mira, hermano, le invito a que vayamos un pasaje, por favor, Romanos. Vamos a regresar a Mateo, luego vayamos a Romanos, capítulo 1. Mire cómo lo explica de una manera tremenda lo que es el apóstol Pablo, el mismo apóstol Pablo, entendiendo lo que es la gran comisión. Romanos capítulo 1, versículo 13. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto, ¿qué dice? Ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los gentiles, o los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Y por qué Pablo, hermanos, no tenía ninguna duda de hablar del Evangelio? Porque es poder de Dios, ¿para qué, hermanos? Para salvación a todo aquel que cree. Pablo sabía que si algún fruto iba a llevar, no era por él, sino era por el poder del Evangelio. Hermanos, la palabra de Dios tiene poder para salvar. De hecho, no hay otra manera de que la gente sea salva sino es a través de la predicación de la palabra de Dios, del Evangelio de Jesucristo, de las buenas nuevas de salvación.
Por eso el punto de ir, si regresamos otra vez a Mateo, no es solamente el hecho de empezar a dirigirme a algún lado, sino qué voy a hacer al dirigirme a ese lugar. Predicar el Evangelio. Porque es el que tiene el poder para salvar. No será mi retórica, ni será mi convencimiento. Es el poder del Evangelio, hermanos, el que salva. Que obviamente hay que prepararse, de eso no hay ninguna duda. Pero al final de cuentas será Jesucristo, su obra, será el Espíritu Santo y será entender la palabra de Dios. Por eso lo primero, el primer proceso para ser discípulos, o la primera parte de este proceso es ir ¿a qué? A predicar el Evangelio. Ir a predicar el Evangelio. Es aquí donde viene, hermanos, la parte que tenemos que entender importante de presentar el Evangelio de Cristo. No tienes que ir, hermano, a China a presentar el Evangelio de Cristo. Podemos ir a un lado de mi casa y presentar el Evangelio a la persona que me rodea. La obra de la Gran Comisión es exclusiva para personas que quieren ser misioneros o pastores. Esta es una ordenanza para la iglesia. Ir no implica que te salgas de tu país y de tu casa, simplemente implica que vayas con alguien y le presentes el Evangelio, porque es el que tiene poder para salvar. Entonces lo primero es ir. Recuerde, la Gran Comisión es hacer discípulos. ¿Cómo? Yendo a predicar el Evangelio. Después, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Una vez que la persona entiende y cree en el mensaje, es necesario que se inste en el bautismo, hermanos, para poder ser parte de la iglesia y para dar testimonio a la congregación de que ahora hay una vida restaurada en Cristo y una nueva persona que ha dejado su vieja vida para ir en pos de la obediencia a Jesucristo. Mire qué interesante que en este proceso Jesús habla de ir y predicar el Evangelio. La gente cree. Y antes de ser enseñado, primero es bautizado. Esto es algo muy normal en el libro de los Hechos y del Nuevo Testamento. Usted lea el libro de los Hechos y, por ejemplo, el carcelero de Filipos. Pablo le dice que en el Señor Jesucristo será salvo tú y tu casa, y el versículo inmediato después habla de que él y su familia se bautizaron. Porque realmente, hermanos, una persona que ha creído en el Evangelio de Cristo y que ha creído que Jesús es su Señor, lo único que quiere hacer es seguirle. Y lo demostrará realmente a todas las personas sin ninguna duda. Yendo, bautizando. ¿Cuál es el tercer punto de hacer discípulos, hermanos? Versículo 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Algunos esto lo conocen como el discipulado. Porque el punto, como ya dijimos, es hacer discípulos. No hay una metodología descrita por la Biblia. No hay una reglamentación para esto. Simplemente la Biblia dice enseñar todas las cosas que os he mandado. La pregunta es, ¿hasta cuándo? O sea, una persona que es recién convertida, que se ha bautizado, ¿hasta cuánto tiempo debemos de estarlo enseñando a manera personal? Yo creo, hermanos, que esto es hasta que la persona realmente manifiesta en su vida que Jesús es su dueño y Señor para siempre. Porque una de las cosas más difíciles de entrar a la vida cristiana es entregar todos los aspectos de mi vida a Dios, ¿cierto o no? Ok, está bien, entrego la parte familiar, la parte matrimonial, pero la parte económica, no, esa es mía. O unos dicen, está bien, entrego la parte económica, la parte familiar, la parte matrimonial, pero mis gustos y mis hobbies, no, eso no. Una persona realmente termina de ser enseñada hasta que toda su vida es rendida al señorío de Cristo. Toda su vida. Y no tiene duda de eso. Así que, hermanos, ¿cuál es el objetivo de todo esto? ¿Cuál es el objetivo de hacer discípulos?
Si hablamos de discípulos, estamos entendiendo que ya es una persona que salva. ¿Cuál es el objetivo de todo esto, hermanos? Que Dios sea glorificado. Por eso, cuando seguimos todo el proceso, veremos, hermanos, que hay un 100% de efectividad, porque cuando una persona es verdaderamente un discípulo, se cumplirá el propósito de que Dios sea glorificado a través de una persona que ve a Jesucristo como su único y suficiente Señor. Esta parte es complicada, hermanos. Ir, procurar el bautismo del que creyó y enseñar. ¿Sabe por qué? Porque implica algo que muchos no estamos dispuestos a dar, hermanos, para la obra del Señor. Tiempo. ¿Cuánto le gusta, hermano, que pueda tardar un proceso de una persona a la que se le predica, que cree en Cristo, que se bautiza y que su vida refleja que ya Jesús es su Señor? ¿Una semana? ¿Un mes? Mucho tiempo. Obviamente cada persona es diferente, hay gente que en 3, 4 meses está totalmente entregada. Pero habemos otros, ¿verdad? Que años. Por eso nos frustramos. Porque queremos terminar la obra, hacerla incompleta, ver a personas que yo traje a la iglesia, que creyó en Cristo, pero que a los 5 meses se va, ya no regresa. Porque no procuramos que se hiciera todo el proceso completo, hermanos, de la gran comisión. Por eso le digo que esta es la parte más difícil, porque eso implica que yo ponga de mi tiempo a la persona que quiero que conozca a Cristo y que siga su camino. No es solamente salvar individuos, hermanos, es establecer discípulos en la iglesia que glorifiquen al Señor. Mi pregunta es, ¿cuántos hemos hecho este proceso de inicio a fin, hermanos? Pero recuerde, esta es la obra de Dios. Es el mensaje de Dios, es la palabra de Dios, es el Espíritu de Dios el que obra, es la salvación de Dios. Así que no debe desanimarse. Porque los resultados no dependen de nosotros, dependen totalmente del Señor. Y mire, tercer absoluto. Y vamos a regresarnos un poquito al pasaje. Y mire cómo entre líneas el Señor muestra grandes verdades, hermanos, que debemos de tomar para tener todo el ánimo de ir y cumplir con la gran comisión de hacer discípulos. Por tanto, id y haced discípulos. ¿A dónde dice, hermanos? El tercer absoluto es que Dios promete que su evangelio será conocido y predicado en todas las naciones. No existe ningún poder, hermanos, que pueda detener el avance de la iglesia, y eso ¿sabe cómo lo puede notar usted? Volteando atrás y viendo cómo después de tantos años la iglesia sigue sostenida porque es Cristo la base. Jesús nos habla del tremendo alcance que tendrá esta comisión. Cristo totalmente aclara y afirma que tenemos la capacidad de parte de Dios de ir a todas las naciones. Esto se puede ver como algo inalcanzable o se puede ver, hermanos, como creo que Jesús lo estaba pensando, que no importa las características de la cultura, no importa el gobierno, no importa la religión, no importa la condición social, Jesucristo será conocido en las naciones. En todas las naciones. Cuando Jesús daba este mandato, ¿usted no cree, hermano, que Él sabía la condición social en la que estaría hoy la gente? Que no sabría el poder del Islam, el poder de las sectas, el poder del materialismo. ¿Cree que Jesucristo no sabía eso? Y a pesar de eso, Él dijo, no importa todas las naciones,
podrán rendirse a los pies de Cristo, pero el punto es, tendrá que haber personas que estén dispuestas a ser discípulos. Hermanos, esto de todas las naciones no es para que usted crea, y otra vez se lo repito, que tiene que irse a Bahrein a predicar. Es que no importa la condición de la nación, de la sociedad, de la persona. Si usted va con el Evangelio, la persona puede creer. Su vecino de enfrente, su familiar, su compañero de trabajo, tu amigo en la escuela. No importa la condición política, social, religiosa, cultural, todas las naciones conocerán de Jesucristo. Esto es posible debido al mensaje que se predica y la autoridad con la que ya vimos que podemos ir. Él prometió que su evangelio sería predicado, hermanos, y nada puede detener este avance, y nada lo ha detenido. La historia de la iglesia da fe de esto. La Biblia no solo nos dice que hay una comisión, sino que se encarga de hacernos saber que realmente esta comisión puede llevarse a cabo a través de los mismos hijos de Dios. Y mire cómo después de esta orden tan importante que se estaba dando para que el plan de la salvación continuara, inmediatamente después de la historia de los evangelios, hermanos, ¿qué libro sigue? El libro de los Hechos, para que nosotros podamos leer que todo lo que Jesús está diciendo en este pasaje es totalmente verdad. Y el primero que sale a flote para empezar a hacer esta obra es un hombre, el único hombre en la Biblia que se le llama evangelista, Felipe, que salió de la zona de confort de Jerusalén, se fue a Samaria, hermanos, y cientos de personas creyeron. Después Pedro siguió con esto, y cerca del mar en Siria, con aquella revelación que tuvo de Cornelio, gente creyó en Jesucristo fuera de Jerusalén. Pablo, eso es el ejemplo máximo de lo que estamos hablando, cuando nadie ni siquiera tenía en la mente la palabra Jesús o cruz, algo que puede generalizarse hoy en día, cuando no existía el más mínimo concepto de lo que era la salvación, cuando nadie tenía la más mínima idea de que necesitaban saber de Dios o de Jesucristo, Pablo salió, llegó a Europa y Asia Menor, y miles conocieron de Cristo. El Evangelio, hermanos, llegó a Estados Unidos hace varios años y después a toda América Latina. Y saben, ahora nosotros tenemos que devolver el favor. No tienes que ir a otros países. Es necesario a veces ir a la casa de un familiar, al escritorio de un compañero de trabajo, al asiento del camión o al pupitre o banco de un compañero de la escuela, y la promesa es exactamente la misma. Si la persona a la que vas cree, esa persona será un adorador más de Dios y se seguirá cumpliendo el propósito y objetivo máximo del Señor. Sin embargo, sí tenemos una responsabilidad, hermanos, muy grande para aquellos que van y hacen la obra que nosotros no podemos hacer en otro lado. ¿Por qué se formó un grupo de personas que se llama iglesia? Llevar el Evangelio. Pero el punto es que la unidad de todos esos creyentes son el impulso para uno que puede ir a otro lado. Yo no iré, podría pensar usted, pero sí es mi responsabilidad mantener, apoyar, enviar y sostener a los que quieren ir. Estarás participando de la misma obra que ya nosotros debemos de hacer aquí, en otro país, con otra gente, y sabrás que el resultado será el mismo. Que las naciones, hermanos, sepan que hay un Salvador. Y por último, con eso terminamos. El último absoluto. Toda la autoridad
todo el proceso de la comisión, todas las naciones. Y por último, dice al final del versículo 20, y he aquí, yo estoy con vosotros, ¿cuándo, hermano? Todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué más necesitamos? Dios guiará y acompañará la vida de los que en verdad buscan obedecer al Señor en la gran comisión. Ahora, no le estoy diciendo que si usted no predica el Evangelio, el Señor no está con usted. En ninguna manera. Dios es omnipresente, Él está en todos lados. Pero sí creo que de manera especial, cada vez que decidamos, hermanos, hablar de Cristo, el Señor estará a nuestro lado ayudándonos a poder mostrar el Evangelio de una manera especial. Eso que yo sé que usted ha sentido, cuando empieza a hablar, terminas de hablar y dices, caray, y en mi casa hablo tanto, ¿verdad? Y tan claro. Lo vemos a lo mejor a manera de juego, pero realmente es así, hermanos. No tengamos miedo de salir de nuestra zona de seguridad o confort. Créame, hermano, que Dios es más seguro que mi vergüenza al rechazo. Porque mi zona de confort es no quiero que la gente se burle de mí, no quiero que la gente me critique, no quiero gastar de más, pero es mucho más seguro salir de allí, hermanos, porque Dios estará acompañándome. A donde quiera que vayamos con el Evangelio, Dios estará con nosotros. Esta promesa, hermanos, no tiene fecha de caducidad ni límite de señal. Será siempre y en donde sea. Esto nos dice que la obra de misiones es toda de Dios. Esos absolutos solo Él los puede llevar a cabo, hermano. Lo grandioso es que puede hacerlo a través de nosotros. La gran comisión entonces es, hermanos, con toda la autoridad de Dios y con todo el sacrificio de Cristo. Es a través de todo el proceso de la gran comisión que es hacer discípulos por medio de ir, bautizar y enseñar. La gran comisión es la seguridad de que todas las personas pueden creer sin importar su condición cultural, social, religiosa o política. Y por último, la promesa, hermanos, de que todos los días el Señor estará con nosotros hasta el fin del mundo, hasta que Él regrese. Así que le invito a que tengamos otro enfoque, hermanos, de esta comisión. Que lo que le toca a Dios se lo dejemos a Él, pero que lo que me toca a mí, busque hacerlo dependiendo de Dios mismo. Cierre sus ojos, por favor, vamos a orar. Padre bendito, yo te ruego que guíes, Señor, a tu iglesia en este mes